Es cierto que el Big Data va a cambiar la forma de entender la sociedad, el mundo, que va a cambiar nuestros placeres, nuestras formas de entretenernos, va a cambiar nuestra forma de relacionarnos, nuestro amor. Es cierto que nos vamos a quedar sin trabajo. Es cierto que, por el contrario, vamos a tener mucho más trabajo. ¿Son respuestas que puede dar el Big Data? En todo caso, ¿qué es y qué no es el Big Data? Y ya que estamos en un ambiente educativo, ¿qué es? ¿Qué no es el Big Data? ¿Y cómo puede ayudar a la educación? Todas estas preguntas las vamos a responder, las va a responder Walter Sosa Escudero, director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, a quien tuvimos hace un par de semanas hablando sobre el mundo, sobre cómo el mundo entra en el aula, y ahora vamos a hablar de su libro. Déjame que yo lo lleve un poco más cerca de la cámara. Su nuevo libro, Big Data, un libro que salió por Siglo XXI, que se presentó aquí la semana pasada, hace unos días. Gracias por estar con nosotros en el auditorio de TICMAS, la plataforma educativa que se presenta aquí en la feria. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto de mito tiene el Big Data? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Tiene muchísimo de mito, tiene mucho de mito, como todo aquello que nos interpela, ¿no? Como cualquier tecnología de moda, estas cuestiones de Big Data tienen fanáticos, talibanes e incrédulos, y muy poca gente en el medio, ¿no? El mito es que Big Data va a resolver todos los problemas de la ciencia tradicional y del quehacer cotidiano, ¿no? La figura mitológica es que nosotros inventamos esto de la ciencia, las hipótesis, la estadística, el método deductivo, bla, 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 porque no teníamos suficiente información. Entonces, por eso abstraíamos. Entonces, el mito es que ahora que tenemos muchísima información, cualquier pregunta se la vamos a hacer a los datos. Eso es, de cierto punto de vista, es interesante, pero me parece que es sobreconfianza y tiene mucho de mitológico esa visión de Big Data. Todos los datos son datos que nosotros producimos continuamente, moviéndonos en el auto, mirando televisión o una plataforma de streaming, digo Netflix. Sí, ciertamente. Big Data, una definición de manual, es que tiene que ver con esta proliferación de datos que surgen de interactuar espontáneamente con aparatos interconectados, ¿no? Como todos los que vos describiste, ¿no? Las redes sociales, los teléfonos celulares, bla, bla, bla. Pero no son más de los viejos datos, o sea, son datos que fueron generados no con el propósito de crearlos, ¿está bien? Digo, a diferencia de los registros administrativos, las encuestas, los resultados de un experimento laboratorio, que fueron puntillosamente diseñados para ser generados. Entonces, Big Data es muchos datos, pero no es más de lo mismo, es un tipo de animal bastante distinto al que nosotros conocíamos, con las ventajas y las desventajas que tiene eso, ¿no? Hace unas semanas estuve en Chile y hablaban de Big Data. Y una de las cosas que decían es que gracias a los algoritmos de Facebook, con 5 o 6 fotos, Facebook puede tener una certeza del 96 o 97% de saber cuál es tu inclinación sexual a partir de una foto o de 5 fotos. Esa idea, que realmente es un poco perversa, la usaron a propósito para hablar sobre el impacto que puede llegar a tener un algoritmo en tu vida privada. Esa clase de cosas, a partir del Big Data, ¿puede también determinar tu posición política, tus hábitos de consumo? ¿Puede influenciarte hacia ese lado? Bueno, es una gran pregunta porque son dos cosas distintas. Una cosa es predecir y otra cosa es influir. ¿Está bien? Ejemplo estúpido. Con datos de Big Data, algoritmos, en base a la intensidad con la cual la gente usa paraguas o pilotos, yo puedo predecir lluvia, pero no puedo hacer llover. Son dos cosas completamente distintas. Y peor aún cuando yo pueda predecir muy bien las chances de que llueva y que no pueda hacer llover, ni siquiera estoy en mejores condiciones de entender por qué llueve. ¿Está bien? Y que es un ejemplo estúpido de la meteorología, funcionan con las cuestiones sociales. O sea, en definitiva, yo puedo entender tus preferencias políticas, las puedo predecir, hasta con un grado que da miedo de precisión, pero de ahí a que yo las pueda manipular o que las pueda torcer, hay un paso bastante más adelante. Porque, insisto, porque de vuelta, me parece que parte de los mitos de Big Data y de los peligros que tiene es pensar que por el hecho de que yo puedo predecir, caracterizar algo, entonces lo entiendo y lo puedo alterar.
Con imágenes satelitales, por ejemplo, yo puedo medir bastante fehacientemente la pobreza. En áreas rurales, en áreas urbanas, en asentamientos marginales, lo cual es una enorme ganancia porque medir es un paso previo a entender y es un paso previo a diseñar políticas y un paso previo a evaluarlas. Pero de poder medir la pobreza a poder entenderla y a poder reaccionar en términos políticos, hay un paso que Big Data todavía le cuesta mucho. ¿Y cuánto tiempo demoraría en dar ese paso? Yo creo que yo ahí no sería optimista, porque ese no es un problema de falta de datos, es un problema de falta de ideas. ¿Está bien? Insisto, la historia de la ciencia no es de que los datos y la inducción avanzan de la mano de la deducción y la generalización. Insisto, pensando en términos de física, por ejemplo, mucho de las teorías gravitatorias, de movimiento de los planetas, vienen después de un trabajo tremendamente meticuloso de observar planetas. ¿Está bien? Entonces, con esto pasa exactamente lo mismo. Muy posiblemente la observación nos dé ideas mejores de entender qué son los pobres, dónde están, dónde es que hay cuestiones de falencias educativas, pero de abstraer eso, de entender sus orígenes y de diseñar políticas que mejoren la vida de la gente, hay un paso. Y eso no es un problema, a mi juicio, de pocos datos. Ese problema se va a resolver pronto si no se resolvió. El problema es de pocas ideas. Y ese, a mi juicio, no es un problema de Big Data. ¿Cuáles son los datos que mira un Estado? Más allá de los datos que son de archivo, ¿no? Digo, un Estado, o si querés, caractericémoslo, sí, el Estado argentino. Y si querés más, el gobierno que hoy está en el poder. ¿Qué datos mira? Mira, esa es una pregunta que si me la haces, si me la hacías hace 3 años te decía una cosa. Me la haces ahora te voy a decir otra cosa. Y si me la hicieses dentro de un par de años te voy a tener que decir otra cosa. Porque nos estamos moviendo de un equilibrio al otro. ¿Qué datos miraba un Estado hace 60 años? Casi nada. El fenómeno de la contabilidad nacional, el PBI, la medición de la pobreza. Vos te pensás que viene atávicamente, pero en realidad es un fenómeno que no tiene más de 30 años. O sea, medir sistemáticamente la pobreza en Argentina es algo que se puede hacer hace no más de 25 años. Que se puede estudiar de forma continua cómo funciona la pobreza, el PBI, etcétera, etcétera. Si me preguntás cómo era la distribución del ingreso cuando éramos el granero del mundo, qué sé yo. O sea, es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Entonces, los datos que mira el Estado, que mira el gobierno en general, son datos muy tradicionales. El Producto Bruto Interno, que surge de agregar registros administrativos, etcétera, etcétera. Los datos de encuestas de hogares, que te permiten medir, ingresos, carencias. Los datos de precios, que te permiten medir inflación, etcétera, etcétera. O sea que todavía el enfoque de los estados, te diría, no es de Argentina, sino en general, es muy de fuentes tradicionales. Se están empezando a utilizar lentamente cosas que surgen de Internet, de chupar datos de sitios web, etcétera, etcétera. Y mi predicción, que ojalá sea confiable, es que esa es una tendencia muy, muy, muy creciente. Es un enorme desafío porque los datos tradicionales están muy curados para que sean transparentes y comparables en el tiempo y en el espacio. ¿Está bien? Si yo cambio la metodología, posiblemente tenga una mejora, pero eventualmente comparo peras con manzanas. Entonces el gran desafío es aprovechar sistemáticamente este aluvión de datos, de Big Data, vamos a decirle. Cuando decías que, por ejemplo, la pobreza se mide hace 25 o 30 años, hace 4 años se dijo, dejamos de medir la pobreza, un poco más de 4 años, pero se dijo, dejamos de medir la pobreza porque eso estigmatiza, y este gobierno empezó a medir la pobreza y hay quienes están a favor, quienes están en contra, cualquiera de las dos medidas. Pero la pregunta es, ¿esos datos, cuando surgen, te condicionan? Los datos te condicionan a las personas o a los estados. Porque bien, es interesante, porque la medición de la pobreza es muy de pincel grueso. ¿Está bien? O sea, que vos digas que en un país como Argentina hay un 35% de pobres, no deja de ser un promedio muy agregado de situaciones muy dispares. Y que no hace falta meterse en la casa de nadie, sino que si vos te metes en grupos bien definidos como el grupo de los hogares monoparentales con jefa hogar mujer, la tasa de pobreza te sube pero rápidamente, ni hablar con los jóvenes, y te baja cuando vos te moves a otros grupos. Entonces, en definitiva, con ese dato que es todavía un poquito lejano, es muy difícil que se condicione a alguien. ¿Está bien? Yo creo que el gran aporte de Big Data va a ser poder
ser más específico con respecto a estas cifras grotescas. ¿Está bien? Con la gran ventaja de que uno puede iluminar donde antes no había luz, y la gran desventaja que posiblemente ahí tenga sectores que se sienten más condicionados. Hablábamos de Big Data y me parece que el contexto de Big Data está súper bien dado, ¿no? Ahora ya sabemos más cerca de lo que, para qué es o qué es y para qué sirve. Si lo apuntamos a la parte educativa, ¿qué proyectos de Big Data pueden intervenir en el campo educativo? Hay un montón, hay varios. Uno del cual se habla mucho, en realidad no es un proyecto, sino una familia de proyectos, es uno que se llama MindSpark, que tuvo origen en India, y es un proyecto de aprendizaje dinámico, a pinceladas gruesas, está más bien orientado al aprendizaje de la matemática, pero la idea es la siguiente: hay un diseño y una propuesta. Vos ves una pantalla y te ofrece resolver un ejercicio, vos lo resolvés, y el sistema va aprendiendo automáticamente muchas cosas. ¿Qué te interesa? ¿Dónde tenés dificultades? ¿A qué ritmo tenés que ir? O sea que es capaz de ir retuneando el aprendizaje teniendo en cuenta muchas características del alumno, que tienen que ver con sus dificultades, con sus intereses. Y no solo eso, sino que el sistema va aprendiendo a medida que se va ejecutando. Eso tiene un montón de ventajas. Muchas de esas ventajas son pedagógicas, ¿no? Está esta tensión que tiene la educación entre trabajar con grupos muy grandes. Yo educo a 100 personas y en el otro extremo yo intento armar un sistema educativo que va a las características de cada persona. La educación se maneja en esa tensión. Ni una cosa ni la otra. Ni es extremadamente personalizada ni es extremadamente general. Este tipo de herramientas te permite trabajar con grupos un poquito más heterogéneos. En este tipo de proyectos confluyen gente que sabe mucho de pedagogía, mucho de matemática, mucho de ciencia, mucho de computación y también mucho de comunicación. Hay mucho de interfaz visual, vamos a decirle, ¿no? Pero son importantes estos proyectos porque te permiten descentralizar un poquito cómo funciona la dinámica de la educación. Vos sabés que me acuerdo no me acuerdo cómo se llama el modelo, pero hay un modelo de evaluación en donde los puntajes se dan en base a la cantidad de respuestas. Si 500 personas responden bien una pregunta, vale menos puntaje porque era muy fácil. Sí. Y si 500 personas responden mal esa pregunta, vale menos puntaje porque estaba mal expresada la pregunta. Entonces, se corrige en red. Sí, ¿no? Sí, a ver, no deja de ser un mecanismo de algo que informalmente uno hace como docente, o que uno debería hacer como docente, que es aprender de las cosas que hace. Insisto, a mí me pasa como docente que yo doy clase de estadística y probabilidad, que cuando yo me meto la pata en un examen, me doy cuenta cuando corrijo. Digo, pucha, yo tenía esta expectativa y resulta que los alumnos tienen otra expectativa, en donde una de las dimensiones es fácil o difícil. ¿Está bien? Otra tiene que ver con la consigna. Yo tengo un discurso y los alumnos pescan otro. Entonces, esto lo que hace es, de cierto punto de vista, es internalizar este mecanismo artesanal que cualquier docente honesto tiene en la cabeza cuando diseña exámenes, evalúa. O sea, en definitiva, lo que hace es, me parece que lo innovador es la mecanización de eso. Pero el instinto de aprender sobre la marcha está muy metido en el docente, o debería estar. Hablas de MindSpark como un proyecto que nace en India. ¿Y en la Argentina se aplicó alguna vez Big Data para educación? Hay experiencias todavía muy aisladas, muy aisladas. Sí, todavía son proyectos muy pequeños, algunos pilotos, algunos boutique, algunos especializados, pero todavía falta una masividad para, todavía no es una política de Estado llegar con proyectos tipo MindSpark a comunidades enteras, por ejemplo, ¿no? Lo cual además tiene un efecto democratizador muy fuerte, porque bien implementado vos permitirías que comunidades alejadas, bien conectadas, puedan tener educación similar a la que tienen, no sé, chicos que están cerca de la tecnología. Eso es, por ejemplo, el uso de tecnología, teléfono, computadoras, el uso de centrar la educación a través de tecnología. Sí. Me quedé como, en el medio se me cayó la ficha, pero a ver si puedo armar la pregunta. Uno piensa que la democratización es acceder a los contenidos utilizando teléfonos o computadoras. ¿Sería una aplicación útil de las computadoras que se dio el Estado
a los chicos en primaria y en secundaria, por ejemplo. Sí, 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 pero tenés una especie de cosa, una especie de no linealidad, ¿no? Está esta frase súper hecha de que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿está bien? Entonces vos podés llenar la clase de computadora, de tecnología de internet, pero los pibes les tenés que dar a comer. Necesitas maestros que entiendan esa tecnología, que entiendan los contextos, que entiendan desde dónde vienen los pibes, a dónde están yendo. Entonces no podés compensar una carencia con el otro exceso. Si esto es en ecología bastante básico, yo no puedo compensar con mucha luz la carencia extrema de agua. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, la tecnología funciona cuando tiene este mix adecuado de sustituto y complemento. Esto, ¿cómo se lee a partir de esto la aparición de las computadoras del Plan Sarmiento o del Conectar Igualdad? ¿Esas computadoras tomaban datos de lo que hacían los alumnos? No, muy pocos. No. A ver, tenían un uso bastante limitado, ¿no? O por lo menos si lo captaban era ínfimo, ¿está bien? Pero nunca hubo un plan sistemático que se le parezca a este proyecto que te digo como Mindspark, ¿no? Decir, mira, tengamos un ámbito interactivo donde nosotros podemos aprender en tiempo real si realmente esta propuesta funciona para estos chicos o no. O sea, eso es un paso que posiblemente haya que dar. No es un paso simple, pero no por cuestiones tecnológicas, sino por cuestiones comunicacionales, y también por cuestiones éticas, ¿no? Insisto, a una cosa a la que nos expone el fenómeno Big Data es a que se enfrenten valores aparentemente contradictorios. O sea, quizás en pos de la transparencia yo termino haciendo cosas que sean de patadas con la privacidad. Y los dos son valores deseables. Entonces, en definitiva, una de las cosas por las cuales tiene que velar el Estado, entendido como una institución a la cual vos le cedés cierto control de esas cuestiones, es que un valor no se coma al otro. Insisto, muchas veces hay miles de ejemplos en Big Data, en Machine Learning, de que vos yendo rápido en pos de un objetivo, vas y te topás contra el otro. Insisto, objetivos como la transparencia, la privacidad y la claridad. Vos imaginate si yo alimento con datos sospechosos un algoritmo sospechoso para medir la pobreza. ¿Está bien? Insisto, la medición de la pobreza que tenemos ahora es súper pavota, es muy fácil de entender, pero no porque nos gusten las cosas fáciles, sino porque si adoptásemos una medición de la pobreza difícil de entender, cuando vos maridás difícil de entender con datos sospechosos, le abriste la puerta a cualquier actitud conspirativa. Y con respecto a nuestros teléfonos, digo, el mito también es que el teléfono traquea absolutamente todo lo que hacemos. Sí. Y hasta te escucha. Sí. ¿No? Entonces digo, llevar el teléfono al aula, ¿es abrir un mercado a ese mito? ¿Es abrir un mercado de comercio a ese mito? Sí, a ver, lamentablemente la respuesta es sí. El teléfono, pero a ver, desde cierto punto de vista los humanos somos bichos muy raros, desde otro punto de vista somos grotescamente predecibles, ¿está bien? Entonces yo no necesito ni escucharte ni sacarte una foto para predecir un montón de conducta de la gente. Y en el otro extremo, por más que yo te filme, te vea, te saque foto, hay ciertas cosas que son muy difíciles de predecir. ¿Está bien? Entonces, Big Data se mueve entre esas dos tensiones. O sea, por más que yo te diga un montón de cosas, hay cosas que son muy difíciles de predecir. ¿Está bien? Entonces, en lo educativo más bien... Sabemos mucho, pero no sabemos qué sabemos. O no sabemos todavía cómo usar lo que sabemos. Mirá, viste, de que vos tengas muchos datos a saber cosas hay un paso enorme. Insisto, por un lado nosotros está esta famosa frase de Perón de ¿quién de ustedes vio $1? ¿Viste? Entonces nosotros hemos preguntado por el futuro de la humanidad, la tecnología, y hay cuestiones muy banales, muy básicas, que no sabemos cómo funcionan. El ejemplo básico es, tenemos una tecnología social como la asignación universal por hijo, que es una política que por esos milagros de la política argentina están casi de acuerdo la oposición y el oficialismo, cuando fueron oposición y oficialismo. No es la panacea, es una mejora, estamos muy lejos de la panacea en términos de política social, pero si vos me preguntás cómo funciona, por qué funciona y cuáles fueron los efectos de la implementación de la asignación universal por hijo, no lo sabemos, o lo sabemos en pinceladas muy gruesas. Entonces es medio raro que nosotros entendamos comportamientos extrañísimos de la psiquis humana o de la tecnología y mirás al costado y se te pasa el elefante y no sabes cómo funciona. Entonces, ahí yo soy optimista, pero no por la
proliferación de datos, sino porque todavía hay preguntas demasiado gruesas que no sabemos cómo se responden. Entonces, Big Data me parece que otro de los errores que comete la gente con Big Data es que muchas veces te provee un océano de respuestas precisas a preguntas muy tontas. ¿Está bien? Pero las preguntas básicas de la política y la economía, ¿por qué crecen los países? Siguen mirándonos y se nos ríen en la cara. Entonces, honestamente, yo ahí tiendo a ser cauto. Es muy interesante, Walter Sosa, porque cada una de las respuestas que da, incluso aquella vez en la que estuvimos con Federico Merke y con Eugenia Milchestein acá, en cada respuesta, primero, lo que siento es que primero desglosa toda la ambigüedad, me parece eso, que tus respuestas desglosan toda la ambigüedad, y luego, a partir de ahí, hace un análisis, una reflexión. Te hago la última pregunta y te agradezco que estés en el auditorio de TICMAS. Hablamos de cómo la educación, o hablamos de proyectos de Big Data, y hablamos de cómo el Big Data puede recabar información. En el aula, al contrario, ¿podemos partir de algún ejemplo de Big Data para dar una clase tradicional? ¿A qué me refiero? Digo, ¿podemos tomar una gran cantidad de datos y ver esos datos cómo responden para cambiar nuestra forma de dar clase en el aula? Sí, ciertamente, pero tiene que ver no tanto con el fenómeno de Big Data, sino con el fenómeno de los datos en general. O sea, yo creo que todavía nuestra educación en general es demasiado deductiva, demasiado, bueno, mira, esta es la idea y los datos refutan, contradicen, validan, pero el dato no deja de ser un actor todavía un poquitito secundario en esa historia. Yo te cuento cómo funciona la germinación del poroto y después te la muestro. ¿Está bien? Lo que puede plantear Big Data, me parece que donde puede torcer un poquito las cosas, es poner el dato a la par de la idea. Tal vez yo prefiero, antes de hablarte de cómo funciona la pobreza en Argentina, que vos la veas. ¿Está bien? O sea, es relativamente fácil para un chico, sí, estoy hablando de la primaria, estoy hablando de la secundaria, que se ponga a indagar un poquito en vivo dónde es que hay más pobres, dónde es que hay menos, qué tipo de persona tiene más chance de ser pobre, y a partir de ese proceso intentar indagar por qué la pobreza es un fenómeno complejo. Por ejemplo, es un tipo de ejercicio que yo hago con chicos, antes de preguntarles qué significa ser pobre. O sea, antes de que intentemos ponernos de acuerdo en qué significa ser pobre, yo intento decir, busquen, hurguen, pregunten en sus casas cuántos pobres conocen. Intenten acertar cuántos pobres te parecen que hay. Chequéenlo en la página del INDEC, hagan una encuesta en Twitter. Y una vez que más o menos tenemos un contacto con el problema, yo ahí puedo ir rápido a la pregunta ¿qué es ser pobre? Si tiene sentido pensar que hay pobres, porque una vez que vos definiste que son los pobres, definiste que son los no pobres también. Entonces hay mucha gente que se siente cómoda con las definiciones de pobre e incómodas con las definiciones de no pobre, entonces te sentís incómodo. Entonces me parece que lo que puede plantear Big Data o la revolución de los datos es intentar poner al dato a la altura de la idea. O sea, uno no está supeditado al otro. El error consiste en pensar que hay una cosa que está supeditada a la otra. Y yo creo que Big Data puede balancear un poquito puede traer esa contribución pedagógica. Walter, te agradezco mucho que hayas pasado por el auditorio de TICMAS, una charla realmente, como siempre, muy iluminadora. El libro, lo volvemos a mostrar en cámara, es Big Data y acaba de salir por Siglo XXI. Fresquito. Todavía está, si hago caliente. así, se mueve un poco la tinta. Walter, muchas gracias de nuevo. Por favor, muchas gracias a ustedes.